Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. Catecismo Mayor de San Pío X, Compendio de la Doctrina Cristiana. Parte cuarta, de los sacramentos. Capítulo primero, de los sacramentos en general. Primero, naturaleza de los sacramentos. ¿De qué se trata en la cuarta parte de la doctrina cristiana? En la cuarta parte de la doctrina cristiana se trata de los sacramentos. ¿Qué se entiende por la palabra sacramento? Por la palabra sacramento se entiende un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo para santificar nuestras almas. ¿Por qué llamáis a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia? Llamo a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia, porque todos los sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, la gracia divina que producen en nuestra alma. Explicadme con un ejemplo cómo los sacramentos son señales sensibles y eficaces de la gracia. En el bautismo, el derramar el agua sobre la cabeza del niño y las palabras «Yo te bautizo», esto es, «Yo te lavo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», son una señal sensible de lo que el bautismo obra en el alma, porque así como el agua lava el cuerpo, así también la gracia divina del bautismo limpia de pecado al alma. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son 7. Bautismo, confirmación o santo crisma, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Qué cosas se requieren para un sacramento? Para un sacramento se requieren la materia, la forma y el ministro que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Qué es la materia del sacramento? La materia del sacramento es la cosa sensible que para él se emplea, como por ejemplo el agua natural en el bautismo, el óleo y el bálsamo en la confirmación. ¿Qué es la forma del sacramento? La forma del sacramento son las palabras que para hacerlo se profieren. ¿Quién es el ministro del sacramento? El ministro del sacramento es la persona que hace o confiere el sacramento. Segundo, del efecto principal de los sacramentos, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es un don interno, sobrenatural, que se nos da sin ningún merecimiento nuestro, por los méritos de Jesucristo en orden a la vida eterna. ¿Cómo se distingue la gracia? La gracia se distingue en gracia santificante, que se llama también habitual, y en gracia actual. ¿Qué es la gracia santificante? La gracia santificante es un don sobrenatural, inherente a nuestra alma, que nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. ¿De cuántas maneras es la gracia santificante? La gracia santificante es de 2 maneras, gracia primera y gracia segunda. ¿Cuál es la gracia primera? Gracia primera es aquella por la que el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia. ¿Cuál es la gracia segunda?
Gracia segunda es un aumento de la gracia primera. ¿Qué es la gracia actual? Gracia actual es un don sobrenatural que ilumina nuestro entendimiento y mueve y conforta nuestra voluntad para que obremos el bien y nos abstengamos del mal. ¿Podemos resistir a la gracia de Dios? Sí, Señor. Podemos resistir a la gracia de Dios porque ella no destruye nuestro libre albedrío. ¿Podemos con nuestras solas fuerzas hacer algo que nos ayude para la vida eterna? Sin el socorro de la gracia de Dios no podemos con solas nuestras fuerzas hacer ninguna cosa que nos ayude para la vida eterna. ¿Cómo nos comunica Dios la gracia? Dios nos comunica la gracia principalmente por medio de los santos sacramentos. ¿Nos confieren los sacramentos otra gracia fuera de la santificante? Los sacramentos fuera de la gracia santificante nos confieren además la gracia sacramental. ¿Qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental consiste en el derecho que se adquiere al recibir un sacramento cualquiera de tener en tiempo oportuno las gracias actuales necesarias para cumplir las obligaciones que del sacramento recibido se derivan. Así, cuando fuimos bautizados, recibimos el derecho de tener las gracias para vivir cristianamente. ¿Los sacramentos dan siempre la gracia a quien los recibe? Los sacramentos dan siempre la gracia con tal que se reciban con las necesarias disposiciones. ¿Quién ha dado a los sacramentos la virtud de conferir la gracia? La virtud que tienen los sacramentos de conferir la gracia se le ha dado a Jesucristo con su pasión y muerte. ¿Cuáles son los sacramentos que confieren la primera gracia santificante? Los sacramentos que confieren la primera gracia santificante, que nos hace amigos de Dios, son el bautismo y la penitencia. ¿Cómo se llaman por esta razón estos dos sacramentos? Estos dos sacramentos, bautismo y penitencia, se llaman por esta razón sacramentos de muertos, porque están instituidos principalmente para devolver la vida de la gracia a las almas muertas por el pecado. ¿Cuáles son los sacramentos que aumentan la gracia en quien la posee? Los sacramentos que aumentan la gracia en quien la posee son los otros 5, a saber, confirmación, Eucaristía, extrema unción, orden sagrado y matrimonio, los cuales confieren la gracia segunda. ¿Cómo se llaman por esta razón estos 5 sacramentos? Estos 5 sacramentos, a saber, confirmación, Eucaristía, extrema unción, orden sagrado y matrimonio, se llaman sacramentos de vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal, esto es, ya vivos a la gracia santificante. ¿Qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios? Quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios comete grave sacrilegio. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarnos? Los sacramentos más necesarios para salvarnos son 2, el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario a todos, y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después del bautismo. ¿Cuál es el más excelente de todos los sacramentos? El más excelente de todos los sacramentos es la Eucaristía, porque encierra no solo la gracia, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. Tercero, del carácter que imprimen algunos sacramentos. ¿Qué sacramentos pueden recibirse solo una vez? Los sacramentos que pueden recibirse solo una vez son 3, el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. ¿Por qué los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, pueden recibirse solo una vez? Los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, solo pueden recibirse una vez porque cada uno de ellos imprime carácter.
que es el carácter que cada uno de los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, imprime en el alma? El carácter que cada uno de los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, imprime en el alma es una señal espiritual que no se borra jamás. ¿De qué sirve el carácter que imprimen en el alma estos 3 sacramentos? El carácter que imprimen en el alma estos 3 sacramentos sirve de señal o contraseña para marcarnos, en el bautismo como miembros de Jesucristo, en la confirmación como sus soldados, en el orden sagrado como sus ministros. Papa San Pío X, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.